Aus. Gracias por aceptar la invitación. Esta es una conversación que es posible en esta época donde nos tenemos que quedar sin lugar a dudas adentro de casa y bueno, y comparte con esta propuesta. Y ya arranco así con esta pregunta. ¿Por qué educación corporal, Aus? Bueno, en principio, buenísima la propuesta para seguir comunicados, seguir contactados y seguir pensando, digamos. Se puede seguir pensando así a la distancia. Sí. Che, a ver, bueno, una pregunta general, pero algunas cuestiones para ir conversando. La idea de educación corporal es un programa que nosotros hemos trabajado. Te podría decir que el investigador a la cabeza es Ricardo Crisorio. Luego que lo conocí, devenido en mi maestro, pero es como el investigador principal o quien dirige esa investigación o ese... Ya en el día de hoy podríamos decir un programa de investigación científica. Que es un programa de investigación científica que está dentro también o se articula también de alguna manera con la educación física. Es decir, estamos en el campo de la educación física. No estamos por fuera, esto es lo primero que hay que decirlo, no estamos por fuera del campo de la educación física. Lo que sí presenta la educación corporal es distintas ideas respecto del cuerpo, del movimiento, de las prácticas corporales, de la idea de sujeto, inclusive hasta de la idea de enseñanza también, diferente a cómo la presenta la educación física. Eso O como sea que, primera cosa. o sea que es otro modelo para pensar otra cosa. Sí, sí, es otro modelo para pensar, digámoslo así, de modo general, la educación del cuerpo, ¿no? Bien. En nuestra sociedad y cultura. Pero de distinta manera a cómo lo piensa la educación física, ¿no? ¿Y qué te parece que, o sea, podemos hablar mucho, ¿no? Pero bueno, va a haber, esperemos que haya muchas más de estas conversaciones. Sí. ¿Qué te parece que es lo sustancialmente diferente a lo que piensa la educación física? Bueno, lo diferente es, yo les mencionaba recién que es un programa de investigación científica. Nosotros encontramos esta gran diferencia. Hay programas de investigación científica, digámoslo así, sustancialistas y programas de investigación científica logicistas. En el caso de los programas sustancialistas, ahí podemos encontrar, por ejemplo, nosotros estamos en contacto con APOLA, que es una asociación, digamos, de psicoanalistas, y ellos distinguen entre los sustancialistas a todo el programa de Freud y los logicistas al programa de Lacan. En el campo de la física, podríamos decir que los sustancialistas vienen a ser de más o menos de Galileo a Newton, Descartes inclusive, y los logicistas se podrían ubicar de Einstein en adelante, más específicamente con la física cuántica y últimamente con la teoría de las cuerdas. Entonces hay como dos grandes versiones en ese sentido. La educación física entendemos que estaría dentro de la lógica sustancialista y la educación corporal dentro de lo logicista. Ahora bien, ¿qué sería esto que vos me preguntabas, lo que identifica uno de otro? Bueno, en nuestro caso, la sustancia, generalmente la educación física, entiende que el cuerpo es algo eh, por decirlo de algún modo, natural, que tiene una propiedad que puede ser medible, que es tridimensional, que es pesable, digamos. Por eso la idea de la educación física en ese sentido más sustancialista, ¿no?
En cambio, en la educación corporal, ese cuerpo no tiene esas características. Si decimos que es lógico, ese cuerpo está articulado a un orden discursivo. En un primer momento al lenguaje y luego un orden discursivo que permite hacer distintas cosas con ese cuerpo, ¿no? Que no es el cuerpo que aparece en la educación física, digamos. Creo que esa sería como la cosa central, la diferencia central. Bien. Porque muchas veces, esto lo hemos discutido también, ¿no? Ujú. De pensar que ese cuerpo es el que cobra sentido en la acción, ¿no? Que es el cuerpo de la acción, o De sea, vuelta, que el cuerpo sí, son las acciones del cuerpo, es decir, el que cobra sentido en la sí, acción, ¿no? sí. Eh, que eso, uno cuando lo empieza a pensar, es como algo muy lógico, ¿no? No, Claro, no requiere claro, no requiere de mucha más cuestiones que la misma lógica, ¿no? Incluso también por ahí pensándolo en las diferentes prácticas corporales, ¿no? Capaz que con vos lo hemos conversado mucho más en el deporte, ¿no? Pero en el deporte se sí, queda más que claro eso. sí, sí. Sí, esto que vos decís, que cuando uno se lo pone a pensar, es lógico. Acá hay otra característica para señalar. Eh, Podríamos decir que la educación física, lo mismo que sucede con la física de Newton, digamos, con el mismo Freud puede ser, eh, es evidente a nuestros sentidos, a nuestra experiencia cotidiana y es conocida por todos. Claro. Digamos. En cambio, este programa logicista, digamos, la educación corporal que se inscribe en ese sentido, no es evidente a nuestras experiencias cotidianas. Como vos decís, hay que ponerse a pensar, Ah, digamos. Entonces, cuando uno se pone a pensar, es decir, empieza a elaborar una teoría, ahí empieza a encontrar, digamos, distintas cuestiones. Pero la característica es esta, digamos, que hay que señalar. No es evidente a nuestra experiencia cotidiana lo que tenemos hoy en día. Por eso, el cuerpo en la experiencia cotidiana es medible, pesable y tridimensional. Que eso es en la ah, educación física. En cambio, cuando uno dice en la educación corporal, que son las acciones del cuerpo, entonces uno dice, bueno, ¿pero qué sería eso? ah, No, no, uno va a lo cotidiano, digamos, no, el cuerpo es esto, ¿ves? Lo estoy pesando, le estoy tomando una talla, ¿no? Puedo proyectarlo en el tiempo. Bueno, esto no sería así en la educación corporal, es decir, que sean acciones del cuerpo, que sean pensadas lógicamente, implica que hay toda una teoría detrás. Y ahí sí, hay una teoría del cuerpo que uno puede decir, hay una teoría de las prácticas corporales, y ahí en esa relación es donde se puede encontrar esta idea de, bueno, las prácticas corporales permiten, en sus discursos, en sus racionalidades, permiten acciones con el cuerpo o podríamos también pensar los movimientos que nosotros estudiamos vienen en prácticas corporales. No ah, podemos estudiar el movimiento por fuera de esas prácticas corporales, las cuales establecen acciones con el cuerpo, digamos. claro. ¿No? Esto seguramente lo sacás de la idea esta de los físicos de pensar, corregime si me equivoco, la energía en paquetes, ¿no? Como decir, bueno, esto viene dentro del paquete, dentro de este Sí, paquete viene esto, pero por fuera del paquete esto no se podría pensar como se piensa acá, al menos como se piensa acá, ¿no? sí, sí, esa es una idea, sí, los físicos, y acá ya estamos hablando de la física moderna, digamos, es decir, de los relativistas y de los cuánticos en adelante, sostienen la idea de que sí, que la cuestión viene en paquete, o que ellos dicen la naturaleza se presenta en pequeños paquetes. Claro, Bueno, nosotros no tenemos este concepto de naturaleza tal cual lo tienen los físicos, sino que tenemos el concepto de cultura, digamos. Y efectivamente para nosotros las prácticas se presentan en distintas, podríamos decir, distintos paquetes. ¿Cuáles podrían ser esos paquetes, esas prácticas, digamos, ¿no? el Eh, charlábamos con Lore
Ujú. con Mario Bernucci, y hablábamos de esto, ¿no? Decir, bueno, quizás una dirección de la investigación sea poder pensar eh, esos paquetes, por ejemplo, nosotros estamos hablando particularmente del deporte, ¿no? Bueno, esos paquetes que conforman el deporte, ¿no? Esos pedazos, Ujú. nosotros les llamamos esos enunciados, ¿no? Porque bueno, ahí seguimos un poco la idea de saber, ¿sí? Bueno, ¿cuáles Sí, son los enunciados que conforman, que van conformando el deporte handball o el deporte rugby? Más allá de que seguramente tengan ciertas particularidades o compartan ciertas cosas, pero lo pensamos en esos términos, ¿no? En términos de paquetes, de pedazos, bueno, ya te digo, de enunciados. sí, sí. Yo creo que puede ser pensado. No, no lo he formalizado tanto Ah, así, pero creo que puede ser pensado tranquilamente, digamos. Eh, Inclusive, ayer estaba leyendo un artículo de un matemático en donde por ecuaciones matemáticas decía que esperaba como un pico hacía 10 años, lo había pronosticado, que esperaba como un pico en el 2020 de crisis social, de crisis económica, bueno, de todo esto ahora que estamos teniendo por el coronavirus. No decía, obviamente, no decía la palabra de coronavirus, ¿no? Pero ahora, ¿qué era lo característico de ahí? Porque un matemático puede, ¿no? Puede pronosticar esto, ¿no? Puede decir que puede predecir. llegar a suceder esto. Entonces él dice, bueno, los comportamientos sociales no son aislados, digamos, los comportamientos sociales se van reiterando así a lo largo de la historia, aparecen como distintas olas o distintos movimientos que reitera la cosa y que reitera la cosa y que reitera la cosa. Parecería ahí en ese sentido como una constante, ¿no? Que, bueno, vuelve a aparecer y vuelve a aparecer. Es decir, como en pequeños paquetes, si vos querés, en donde la cosa se vuelve a reiterar. Entonces, sí, podría ser esto del deporte, de empezar a estudiarlo en eso, en ese sentido. No tengo idea hacia dónde se va a llegar, pero bueno, Claro, hay que empezar a estudiarlo. sí. O sea, es que el domingo estuvo Gonzalo Quesada en la televisión y bueno, cuando se pone a hablar de rugby, el tipo es una persona que asume la función del maestro y todo el tiempo va como enseñando. Y él planteaba dos, tres cositas que decía, bueno, esto tiene cierta regularidad en el rugby Claro. nuestro, decía, ¿no? Del rugby de Jaguares. Y planteaba todo el tiempo una visión bien lógico-matemática del juego, ¿no? Que la verdad que a mí me dejó pasmado, porque aparte lo enunciaba con una claridad y él lo iba trabajando en términos de momentos, ¿no? Decía, bueno, nosotros sabemos que si pasa esto, puede llegar a pasar esto y esto, más no lo otro, ¿no? Entonces, Ujú. iba trabajando con esos conceptos de probabilística que la verdad que me parecen interesantes. Y por ahí sin caer, ¿no? En esa idea de, bueno, pero eso lo hacen los jaguares. No, es un principio que tranquilamente se puede pensar al momento de enseñarlo al rugby, ¿no? No, sin llegar a ser un jaguar. Bueno, acá lo interesante, esto que vos decís, hay una probabilística o una probabilidad de que si hacemos esto puede suceder, o no, digamos, o no puede suceder tal otra cosa. Yo quisiera destacar esto en la educación corporal respecto de la probabilidad, que no aparece en el otro paradigma, o mejor dicho, en el otro PIC, ¿no? Eh, Porque la probabilidad es interesante en el sentido de que hay un alto grado de probabilidad de que suceda, pero también hay un menor grado de probabilidad que no suceda. Es decir, que la cosa puede ser o no ser al mismo tiempo. En cambio, en el otro pic, eh, la cosa es o no es, digamos. O sos un talento deportivo o no sos un talento deportivo. Digamos, la cosa funciona en términos de un absoluto, no en términos de una probabilidad. O aprendés Entonces, o aprendés. claro, si te enseño, aprendiste esto. Aprendiste. Lo cual se puede medir además el aprendizaje con la Tal cual. evaluación. Pero esto destaco.
Aparecen, por ejemplo, bueno, miren, aparece la estadística también en el otro modelo, ¿no? Ahora bien, esa estadística es más absoluta, ¿estás o no estás? ¿Sos un talento o no sos un talento? Te puedo proyectar en el tiempo y esto va a dar que sos un talento, digamos. No existe la idea de la probabilidad. Aquí sí existe la idea de la probabilidad. Aquí sí existe la idea de la probabilidad en donde puede suceder que eso ocurra y hay altos grados de probabilidades de que eso ocurra, como puede suceder que no ocurra. Tal vez ahí sean menos los grados de probabilidades. Pero hay un Claro. lugar a, bueno, mientras tanto, esto puede ser o no ser al mismo tiempo, ¿no? Se Ujú. maneja por grados de probabilidad. En el deporte, creo que esto puede ser mucho más estudiado, con muchísima más precisión, y tiene muchísimo más sentido esta probabilidad. No lo sé para el caso de la gimnasia. Ahí habría que indagarlo un poco más. No, no lo tengo tan claro. Pero creo que en el deporte sí. En el deporte creo que sí. Bueno, Agus, bueno, gracias por esta pequeña conversación. Vamos a seguir teniendo algunas más de estas. Dejaste como muchos temas, ¿no? La gimnasia, bueno, el aprendizaje, la evaluación del aprendizaje. Mm. Así que eh, no va a faltar oportunidad Dale, para hacer algo más, ¿eh? Bueno, dale, dale. Seguimos en eh, contacto. dale. Un abrazo. Abrazo.